¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy les traigo un vídeo muy interesante. Les recuerdo que se suscriban a mi canal para que me ayuden con mi proyecto de formación de Excel. Y bueno, lo que vamos a hacer es simplemente una relación de recibos, es decir, nosotros vamos a tener una lista que esta relación sirve para cualquier tipo de documento, para transferencias, para cualquier tipo de documento que generemos en la empresa. Es decir, yo tengo una lista de los recibos que voy generando. Si yo tengo que recibir dinero de alguna empresa o de alguna persona en concepto de trabajos que voy a realizar más tarde o de otro tipo de conceptos, pues a mí me interesa tener un listado de los recibos que he generado, a quién se lo he generado con todos los datos y luego tener un documento para imprimirlo y dárselo a firmar a la persona o a la empresa de la que vaya a recibir dinero, ¿no? En este caso, pero este sistema puede servir para cualquier tipo de documento, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a ir rellenando los datos. Yo tengo aquí dos rellenos y cuando terminemos de rellenar los datos, simplemente nos situamos en el número de recibo aquí y le damos a generar, ¿vale? Y esto nos lleva a otra hoja donde tenemos el formato del recibo hecho y al darle a generar, él nos cambia el nombre de la persona de la cual vamos a recibir dinero, la cantidad de dinero que vamos a recibir, que en este caso lo he puesto en dólar, porque como me sigue mucha gente de Sudamérica y ahí se trabaja mucho en dólar, pues lo he hecho así. Y luego te dice el concepto de pago por trabajos realizados, que esto también lo podríamos cambiar y podríamos tener diferentes conceptos. Y en fecha, que sería la fecha que hemos puesto aquí de recibo, ¿vale? Entonces, si yo relleno otro recibo aquí, por ejemplo, Manuel Pérez Arroyo, pongo un documento cualquiera, una fecha y un importe. Si me coloco aquí en el número de recibo y le doy a generar, pues ya él me ha generado el documento. También podríamos incluir el número del DNI, pero bueno, como ahora les voy a explicar cómo se hace esto, pues lo podemos incluir. Entonces, voy a hacerlo aquí, en esta parte de aquí, voy a poner recibo, ¿vale? Que es lo mismo que tenemos arriba, recibo número. Y aquí en esta celda vamos a poner el número de recibo, el cual vamos a querer generar. Voy a poner el 2 en este caso. Luego aquí vamos a combinar estas celdas para poner el título, recibo por trabajos realizados. ¿Vale? Lo centramos un poco, lo ponemos en negrita y lo podemos poner aquí a la izquierda y simplemente a esto le voy a poner un formato con una sangría a la izquierda para que se me quede un poco centrado en el cuadro, aunque esto después no se van a ver los bordes ni nada. Y luego en la parte de abajo vamos a combinar unas cuantas celdas y entonces aquí en esta celda que hemos combinado vamos a incluir la fórmula para hacer esto. Entonces le vamos a decir igual, vamos a poner entre comillas, vamos a poner en mayúscula, he recibido de, y ahora le voy a poner un AND porque vamos a concatenar y lo que vamos a concatenar aquí es la función buscar v. Entonces vamos a poner buscar v, abre paréntesis, y la función buscar v nos va a localizar este número de recibo. Entonces le pinchamos en la celda, luego ponemos punto y coma y le decimos dónde va a buscar este número de recibo. Entonces nos venimos aquí a la relación y le marcamos todo este rango. ¿Vale? Entonces como estamos ahora en la otra hoja, vamos a ponerle aquí en la misma barra de fórmula un punto y coma. Entonces la columna que queremos que nos devuelva
cuando encuentre el número de recibo este sería la 2, porque queremos que ahí nos escriba el nombre. Vale, entonces la columna sería la 2. Entonces ponemos un número 2, que sería la columna 2. Y luego le ponemos el parámetro falso, porque en este caso no queremos buscar por intervalos, sino lo que queremos buscar es el número exacto. Entonces, si le pusiera verdadero, pues si el número está entre 1 y 2, por ejemplo, si yo pongo 1,5, que no tendría mucho sentido, pero me encontraría el 1. Pero en este caso no tenemos ningún tal, sino lo único que queremos buscar es el número exacto. Entonces ponemos falso. Y ahora le damos a Enter. Vale. Mm, en este caso no tendría que haberle dado a Enter porque tenemos que seguir con la fórmula. Entonces vamos a seguir. Y lo que hemos puesto es, vamos a verlo aquí en la barra de fórmula. He recibido de, esto aquí tenemos que poner unas comillas, ¿vale? He recibido de, comillas, and, lo concatenamos con el resultado de la función buscar_v, que buscar_v va a buscar la celda H19 en esta relación de aquí, en el rango de los recibos que tenemos en la relación, nos va a devolver la columna 2 y exacta, ¿vale? Entonces aquí ahora tenemos que hacer otro AND, porque ya hemos dicho, he recibido de Manuel Pérez Arroyo, en este caso, ahora ponemos aquí, lo concatenamos de nuevo y ponemos otras comillas. Y le ponemos un espacio para que no salga todo pegado. Entonces ponemos la cantidad de, cerramos las comillas y le hacemos otro AND. Esto, aunque parezca un poco lío, pero lo vamos a hacer una vez y luego ya lo vamos a tener para todos, para todos los recibos. Solo lo vamos a hacer una vez en la vida, como quien dice, ¿no? Entonces ahora le hacemos un AND y volvemos a hacer buscar_v, abre paréntesis, buscamos de nuevo el número de recibo, que sería este, punto y coma, nos vamos a la relación de los recibos y le ponemos aquí punto y coma. Ahora queremos que nos devuelva la columna 5, porque aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, y como queremos que nos devuelva el importe, pues le tenemos que decir que nos devuelva la columna 5, punto y coma, falso, porque como decíamos, estamos buscando coincidencias exactas, y ahora vámonos aquí para seguir rellenando la fórmula, ¿vale? Entonces, aquí ya le hemos dicho la cantidad de 200, la que sea, ¿no? En cada recibo, y ahora tenemos que hacer otro AND. Y lo que vamos a hacer es un espacio para que todo salga separadito, para que no nos salgan las cantidades y el texto pegado. Entonces aquí le ponemos en concepto de pago por trabajos realizados en fecha. Y claro, ahora aquí tenemos que cerrar la comilla y poner otro AND. Entonces, ahora tenemos que concatenarlo con la función buscar_v para que nos va a devolver la fecha. En este caso, como cuando hagamos la función buscar_v, lo que nos va a devolver es la fecha en formato de número, porque no pilla el formato, sino solo pilla la información, los datos. Entonces le vamos a pasar una función eh, que nos cambia, o sea, que nos transforma un número en fecha. Entonces le vamos a pasar la función texto, abrimos paréntesis, y ahora le decimos, dentro de la función texto, tenemos que darle un valor, y el valor que le vamos a dar es el valor que nos va a devolver la función buscar_v. Entonces aquí hacemos buscar_v, abre paréntesis, necesitamos el recibo, o sea, en esta celda lo que vamos a buscar es el número de recibo, lo vamos a buscar en
aquí de nuevo, ¿vale? Punto y coma. La columna que vamos a necesitar ahora es la columna, empezamos desde 1, 2, 3, 4, sería la 4, punto y coma, falso, cerramos el paréntesis y nos vamos a la otra hoja para seguir, ¿vale? Nos da un error, pero nada, no le hacemos caso. Claro, porque la función texto, abrimos el paréntesis, le damos el primer parámetro de la función texto, que es el valor que nos va a devolver la función buscar v, y luego le tenemos que decir el formato. Para eso tenemos que abrir una comilla aquí y decirle dd barra barra AA, es decir, día en dos dígitos, mes en dos dígitos y año en dos dígitos. Cerramos la comilla y cerramos el paréntesis de la función texto. Porque la función texto nos devuelve, tiene o necesita dos parámetros. Uno es el valor que queremos convertir a fecha y otro es el formato que le queremos dar. ¿Vale? Entonces, si le damos a Enter, esto nos sale así, pero le vamos a dar al botón Ajustar texto para que se nos quede dentro de la misma celda, ¿vale? Y podemos también, pues, darle un poquito de centrado, ¿vale? Y también le vamos a dar en el formato de celda una sangría para que se nos quede un poco más centrado en la celda, aunque bueno, eso no se va a ver al final cuando lo imprimamos. Vale, y como habíamos dicho que podíamos incluir también el número de identificación o el CIF o el ID de la persona, pues para eso tendríamos que meternos aquí y vamos a decirle, he recibido de esta persona, que aquí nos devuelve el nombre, y aquí podemos hacer ahora otro, en vez de concatenar con el texto que viene ahora, podemos hacer con número ID o CIF, que es lo que quieran poner, y aquí tendríamos que cerrar otras comillas y volver a hacer concatenar con la función buscarv, abre paréntesis, buscamos este número de recibo en esta relación, es decir, en esta base de datos, punto y coma, nos queremos que nos devuelve la columna 3, 1, 2, 3, porque es el CIF o el DNI, le ponemos la columna 3, eso. Y luego punto y coma, falso, cerramos paréntesis y volvemos a poner otro AND para que concatene con el resto del texto. Entonces le damos a Enter y ya nos sale. ¿Ven? He recibido de Juan aquí, como ven, tenemos de Juan está saliendo todo junto, entonces vamos a venirnos aquí a la fórmula que hemos hecho y he recibido de, aquí habría que poner un espacio para que me salga el espacio aquí. No sé si se dan cuenta de cómo funciona esto. Vale, entonces simplemente después tendríamos que poner estas dos filas que esto no tiene fórmula, sino simplemente pegarlo aquí debajo, ¿vale? Y entonces, cuando nosotros imprimamos, pues ahora mismo me está saliendo el recibo que yo tengo, el de arriba, este. ¿Por qué? Porque si yo me voy aquí a vista, ver salto de página, aquí vemos el área de impresión. Entonces nosotros tendríamos que poner el área de impresión aquí debajo para que se nos imprima solo esto. Entonces yo le doy ahora archivo, imprimir y solo me imprime el formato de recibo. Obviamente el formato de recibo lo podríamos poner el logotipo de nuestra empresa, todos los formatos que queramos por debajo, por arriba, pero vamos que lo que es la formulación sería esta la que hemos hecho ahora mismo. Ahora si nos vamos otra vez a normal, pues vemos ya la hoja como la teníamos. Bueno, pues ahora lo que nos quedaría es crear la macro
para asignarle al botón generar y que nos vaya automáticamente al documento y que nos genere, porque también podríamos irnos a recibo y cuando quisiéramos imprimir cualquier recibo, simplemente cambiando el número aquí, pues nos cambiaría de... Bueno, el 5 no, porque no existe, pero nos cambiaría de recibo el 1, el 2 y el 3. Vale, podríamos cambiar aquí, pero para poder tener un botón que le demos y ya no- nos haga directamente el documento, pues entonces lo que tenemos que hacer es una pequeña macro que la vamos a hacer. Mira, nos situamos aquí en la celda 3 y vámonos a la ficha programador, grabar macro y le vamos a poner generar. La podemos grabar en este libro o en el libro de macros personal. Si la grabamos en el libro de macros personal, estaría disponible para todas las hojas de cálculo, para todos los libros de cálculo, pero en este caso no nos hace falta porque solo lo vamos a utilizar en este libro, ¿vale? A no ser que yo quiera, pues, tener diferentes ficheros con diferente información, etcétera. Pero en este caso lo vamos a dejar en este libro. Le damos a aceptar. Entonces, ahora a partir de ahora ya está grabando. Lo que vamos a hacer es copiar el número de recibo, nos vamos a la otra hoja y lo pegamos aquí. Esta va a ser la macro, simplemente. Vale, entonces ahora le damos a detener grabación y ahora lo que tenemos que hacer es insertar un botón aquí en formas. Insertamos el botón, escribimos generar, podemos poner negrita a las letras, negrita, centrarlo y le asignamos la macro que acabamos de crear. Generar, aceptar. Entonces ahora nos colocamos en el recibo que queramos generar, le damos y ya nos aparecen los datos de ese recibo. Y nada más, me parece que lo he explicado claramente. Si hay alguna duda, pues ya me dirán. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta luego.